Bueno, hace un momento comentábamos las primeras planas de los principales diarios capitalinos. Gestión nos daba cuenta de más de 1.200.000 jóvenes que tenían empleos a medio tiempo, ¿verdad? Y que lo han perdido de manera definitiva. El Instituto Nacional de Estadística anunció que serían 6 millones los empleos que se han perdido. Otras proyecciones hablan incluso de hasta 9 millones. Para conversar un poco sobre esta situación y cómo vamos a poder recuperar de este golpe, de este impacto tan fuerte a causa de la pandemia, estamos enlazados con el exministro de Economía, David Tuesta, a quien le damos la bienvenida. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias también. Bueno, cualquiera que sean las proyecciones que se están haciendo, estamos hablando de varios millones, ¿no? De varios millones de personas que han quedado desempleadas. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía del país? Bueno, el impacto económico es obvio, ¿no? El tema del desempleo es fundamentalmente una consecuencia de la fuerte caída de la actividad económica, el impacto que ha tenido sobre los sectores de la economía. Y pues al final esto termina desbordando sobre el lado más bien. Son más de 2 millones, se aproxima que pueden llegar hasta 3 millones los que estén en situación de desempleo. Y claro, que esto también deriva en potenciales conflictos sociales a futuro si es que no se logra abordar convenientemente el tema de la recuperación. Hoy estamos en una etapa fundamentalmente de ayudas, bonos y algunas medidas de liquidez para atender la situación actual, pero con ello no vamos a recuperar el empleo de manera sostenida. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuáles son las acciones que estamos emprendiendo, que deberíamos emprender de cara a lo más sostenible? Y no veo hoy que esto se esté dando. De acuerdo. Ahora, allí se rompe el círculo virtuoso, ¿no? El empleo genera poder adquisitivo, el adquisitivo compra, ¿verdad? La compra producción, la producción trabajo. Entonces, ¿cómo recuperar ese círculo virtuoso después de este golpe tan fuerte? Efectivamente, hoy solo vemos temas de liquidez que se va a acabar en algún momento los recursos que se están dando. El tema de la generación de empleo fundamentalmente debería venir por el sector privado. El sector público no es un generador de empleo sostenible. Hoy los programas de Ayuda Perú que están son programas de carácter temporal. Está bien desde un punto de vista de intentar encender los motores, pero uno requiere que los motores estén andando de acá a futuro. Y el problema es, creo, la alta incertidumbre que tiene el sector privado para invertir en un contexto de pandemia, post-pandemia también, que no queda claro si va a haber posibilidades de que haya demanda de vender sus productos. Y sobre ello se le añade la incertidumbre política, ¿no? Estas decisiones que están hipotecando el futuro del país, que viene tomando el Congreso, y si eso está encima, va a ser, pues lamentablemente, imposible generar una recuperación sostenida. Imposible. Si no hay certidumbre, nadie va a invertir, o poco se va a invertir, y si se invierte nada o poco, pues todo el empleo. Ese es el problema que no termina de entenderse hoy. De acuerdo. Ahora, mucho se ha discutido si la prioridad debe estar puesta en la sanidad pública, es decir, en la salud de la gente, ¿verdad? O si en la reactivación económica, que tiene que ver con la economía de las familias, pero lo que estamos notando es que hay una interdependencia absoluta. Totalmente. Una política sanitaria, por supuesto que es primordial en una situación de pandemia, pero uno tiene que entender también que una buena política económica, una buena política de recuperación, también es una buena política de sanidad. Y esa es la parte que falta. Hoy lo único que venimos observando es la aplicación estricta de lo único que pueden, que son confinamientos, cuando uno debería estar hablando de otro tipo de confinamientos más inteligentes, más focalizados, para lo cual se tuvo que haber trabajado con tiempo, ¿no? Buscando información, datos que hoy el gobierno de alguna manera reconoce que no se hizo. Entonces, si vamos a seguir por esa línea de solamente encierros,
yo creo que simplemente estamos terminando de dar señales muy incompletas, ¿no? Porque falta ese otro elemento que permita de manera inteligente cómo trabajarlo. Escuchamos opiniones de gente que sabe, pero aparentemente no se les escucha. Entonces, ese es de alguna manera estás insinuando tu pregunta, ese es el punto, ¿no? Que ahora nos limita. Ahora, si bien es cierto, desde algunas décadas el riesgo país no es considerable en el Perú, sin embargo, para los inversionistas quiero decir, sin embargo, siempre una contienda electoral a puertas desestabiliza las cosas, ¿no? Entonces, sumándole a la situación de la sanidad pública, la cuestión política también incierta, imagino yo que hace que las inversiones se retengan. Sí, efectivamente, en condiciones normales, esto es un elemento que mantiene a los inversionistas en posición de espera. Hoy más aún, hoy el escenario está completamente exacerbado, ¿no? Con este tipo de medidas. Eso adicionalmente complica la situación y no veo cuál es el punto que uno puede encontrar de encuentro, de diálogo entre Ejecutivo, Congreso y, bueno, y fundamentalmente sector privado. No hay ese punto. Hoy día todos los incentivos están dados para que el elemento político sea político populista, sea la guía, ¿no?, de nuestro destino. Y si no se rompe ese círculo vicioso, no hay forma, ¿no? Yo creo, por eso incido mucho en este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden plantear políticas de inversión pública como que me parecen bien, ¿no?, de más infraestructura, pero primero, en caso de que se pudiera dar, ya sabemos lo malo que somos a veces para ejecutar como gobierno y para realmente poner en marcha este tipo de medidas, y bueno, no es suficiente, es muy poco, ¿no? Sin la parte del componente privado, esto no va a avanzar. Lamentablemente, para muchos políticos hablar del sector privado es pecado, ¿no? Digamos, no vende mal, ¿no? Y ahí nos encontramos justamente con el problema. Claro. Bueno, esos sesgos ideológicos no nos hacen ningún bien, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces este gobierno para sentar bases? Un gobierno saliente para que el que venga pueda promover, alentar la inversión privada y con esta la generación de empleo. Primero, ser un convencido de que el sector privado genera la economía. Yo tengo ayuda a la economía. Yo tengo mis dudas todavía de que el Ejecutivo tenga claro eso. No se le ha notado, no se le ha escuchado en su mensaje hace tiempo, salvo esos pocos días que estuvo el primer cateriano, nunca lo he escuchado convencido. Entonces, primero eso, que el Ejecutivo tenga el convencimiento. Segundo, ya con ese convencimiento, pues la solución está en el ámbito político. A ver, intentar encontrar esos puntos de encuentro, a ver si hay alguno que permita más o menos alinear sobre qué trabajar en economía, qué se puede hacer en economía y qué no se debe hacer en economía. El problema está realmente que quien está haciendo economía hoy es el Congreso. El Ministerio de Economía, quien hace política económica, es el Congreso hoy. Eso está claro, porque fíjense todas las medidas que están lanzando y básicamente lo que hace el BED es reaccionar, ¿no? Entonces, ese círculo hay que intentar romperlo, pero para ello pues se requiere una convicción también por parte del Ejecutivo de por dónde vamos a andar hacia adelante y el componente privado está. El dólar se está disparando, ya está cerca de los, ¿cuánto? 3,58, ¿no? ¿Cuáles serían las razones? Básicamente es la volatilidad de tipo política, el tema de la venta el tema del retiro, las medidas que está dando el Congreso, ¿no? No solamente los de AFP o ONP, sino aquellas que están más alineadas con control de precios, congelamiento de deudas. Yo creo que hay un elemento de expectativa ahí que, bueno, va alterando un poco el mercado, ¿no? Pero a largo plazo vamos a entender que el mercado está bastante líquido, ¿no? Digamos, hoy las tasas de interés están en el piso, entonces en principio este hipo que estamos observando se debería un poco mitigar en las siguientes semanas o días, ¿no? Pero sí, yo creo que uno de los grandes efectos, por ejemplo, que se está presentando, no en términos del tipo de cambio, sino en términos
del riesgo país, en términos recuerden que el gobierno tiene una autorización para emitir alrededor de 4.000 millones de dólares, salir a endeudarse, y necesita hacerlo, yo creo, relativamente urgente, y no puede hacerlo, yo creo, en las condiciones actuales en las cuales el riesgo que tienen esos bonos puede implicar un menor costo, ¿no? Entonces, ahora está impactando justamente a temas de política fiscal, ¿no? Entonces, hay unas inconsistencias generadas ahí por el Congreso que están alterando los mercados financieros. De acuerdo, gracias por este enlace. Hasta cualquier otra oportunidad. La verdad es que un saludo. Muy bien, gracias. Estábamos hablando con el exministro de Economía